Él salió del despacho con una sonrisa triunfante, la sensación de victoria flotando en el aire. Cada paso resonaba como un eco de su orgullo, mientras la familia se dispersaba lentamente, murmurando entre sí sobre la clara lección que ella acababa de recibir. Pero ella permaneció inmóvil, la mirada fija en la ventana detrás de él, como si contemplara un horizonte que nadie más podía ver. Su rostro, sereno y frío, no revelaba rastro de dolor. La aparente vulnerabilidad que él había creído existir era solo una máscara cuidadosamente tejida. Durante semanas, el rumor comenzó a extenderse en círculos privados y discretos. Una fortuna olvidada, un imperio oculto, sociedades anónimas que operaban tras cortinas de terciopelo y acero. Ninguno de los presentes en aquel despacho podía imaginar que la mujer que había soportado burlas y desprecios con una calma casi insultante estaba en realidad destinada a ser una de las figuras más poderosas que el mundo financiero jamás había visto. Mientras tanto, él vivía su pequeña burbuja de seguridad, compartiendo con amigos las anécdotas del despido matrimonial con un orgullo casi infantil. Cada palabra que pronunciaba sobre su supuesto triunfo era como un disparo a ciegas, ignorando que cada letra, cada risa que evocaba, estaba sembrando las semillas de su propia humillación futura. Ella, por su parte, trabajaba en silencio, moviendo hilos que nadie podía rastrear, diseñando estrategias financieras y decisiones que transformarían empresas enteras, y eventualmente, destinos. Su discreción era tan elegante como letal, nunca una declaración pública, nunca un gesto innecesario, todo se manejaba en sombras, con precisión quirúrgica. Cada movimiento estaba calculado, cada silencio tenía un propósito. Una mañana, sin previo aviso, la noticia estalló. No era un rumor esta vez, sino un anuncio oficial, meticulosamente filtrado a los medios más influyentes. La mujer despreciada, la que parecía inofensiva, la que había soportado humillaciones con paciencia casi sobrenatural, se convirtió en titular, la heredera secreta que redefine el poder, una fortuna de más de 1 billón revelada. Fotografías cuidadosamente seleccionadas mostraban su rostro sereno, elegante, inmutable, mientras documentos legales y registros financieros respaldaban su existencia como la verdadera dueña de un imperio que nadie había visto. La reacción fue inmediata. Aquellos que la habían subestimado, aquellos que se habían regocijado en su aparente derrota, quedaron paralizados ante la magnitud de la revelación. Los rostros se transformaron, del asombro a la incredulidad, y finalmente, a la vergüenza más pura. Él recibió la noticia con un temblor sutil en los labios, su risa de triunfo se había convertido en un silencio ensordecedor, y por primera vez, la certeza de poder que había sostenido con tanta arrogancia se desmoronó frente a la realidad. Ella apareció en un evento privado pocas semanas después, caminando con la confianza de alguien que conocía su valor, un vestido sobrio pero imponente que parecía diseñado para proyectar autoridad sin necesidad de palabras. Los invitados, incluidos aquellos que habían presenciado su aparente humillación meses atrás, no pudieron evitar volverse hacia ella, algunos con ojos abiertos, otros con sonrisas tensas que intentaban recuperar algo de compostura. Pero ella no buscaba su aprobación. En lugar de confrontación, ofreció una elegancia tranquila, una sonrisa apenas perceptible, un saludo mesurado, y luego, nada más. La lección estaba completa sin que una palabra de venganza fuese pronunciada. Su poder se mostraba sin esfuerzo, y su silencio se convirtió en la demostración más devastadora de todos. Él no podía apartar la mirada, aunque sabía que debía hacerlo. Cada paso que ella daba por la sala resonaba con una autoridad silenciosa que lo aplastaba sin un solo gesto hostil. En su mente, los recuerdos de aquel día en que firmó los papeles de divorcio se arremolinaban como un tormento, las risas que él había lanzado con desprecio, las palabras hirientes que había creído definitivas, ahora se sentían huecas, ridículas, insuficientes frente a la magnitud de su verdadera identidad. La ironía lo golpeaba con una fuerza que jamás habría imaginado, había intentado destruirla con palabras y gestos, y sin embargo, ella había crecido, se había fortalecido, y había transformado el mundo a su alrededor mientras él permanecía atrapado en su propia arrogancia. Ella avanzaba entre los invitados con la gracia de quien conoce su poder, cada gesto medido, cada mirada evaluando con precisión. No había rastro de rencor, de hecho, su calma era casi inquietante. La sala parecía contener la respiración ante su presencia, y aquellos que habían subestimado su capacidad comprendieron de repente que nada de lo que habían pensado sobre ella era cierto. Era imposible medir su influencia solo con los ojos, había que sentirla, percibirla, entender que cada movimiento suyo estaba calculado para cambiar el curso de la historia.
El silencio se extendió cuando llegó frente a él. No dijo nada, no había necesidad. La mera proximidad de su figura, la certeza de que cada palabra que podría pronunciar sería irrelevante ante su fortaleza, lo dejó sin defensa. Los años de arrogancia y burla se convirtieron en un peso que le aplastaba el pecho, mientras ella, con un simple gesto de la mano, señalaba la magnitud de su victoria sin necesidad de explicaciones. Cada persona en la sala comprendió que la verdadera lección no era solo que él había fallado en reconocerla, sino que ella había transformado el desprecio en poder absoluto. Afuera, en las calles de la ciudad, los titulares digitales se propagaban como un incendio incontrolable. La historia de la heredera secreta, la mujer que había permanecido en silencio mientras su fortuna y su influencia crecían en las sombras, aparecía en cada pantalla. Los inversores murmuraban sobre movimientos financieros inesperados, adquisiciones misteriosas y alianzas estratégicas que habían sido orquestadas por alguien cuya existencia pocos sospechaban. Lo que antes era un rumor privado se convirtió en un fenómeno global, y su nombre, hasta entonces desconocido para muchos, se convirtió en sinónimo de poder, astucia y control absoluto. Mientras él observaba desde la distancia, tratando de recomponer algo de dignidad, ella se retiró discretamente, dejando tras de sí un aura de autoridad que nadie podía ignorar. Cada paso era una declaración silenciosa, no necesitaba humillar para demostrar su fuerza, su existencia ya era la prueba de que nada de lo que él había intentado importaba. La habitación, que antes había estado llena de conversaciones triviales y miradas cómplices, quedó impregnada de un respeto tácito que nadie había buscado, pero que todos sentían. En los días siguientes, su presencia en el mundo de los negocios se volvió ineludible. Firmaba contratos que cambiaban la estructura de empresas multimillonarias, negociaba alianzas estratégicas mientras permanecía envuelta en un halo de misterio, y supervisaba inversiones con una precisión que parecía sobrehumana. Cada movimiento era calculado para consolidar su posición sin necesidad de hacer ostentación. Su poder no se manifestaba en ruidos ni gestos exagerados, se manifestaba en los resultados, en la manera en que las estructuras a su alrededor se reorganizaban silenciosamente para alinearse con su voluntad. Él intentó, en vano, recuperar el control. Buscó asesoría legal, intentó contactos con antiguos aliados, incluso consideró un regreso público para disputar su posición. Pero cada intento se topaba con un muro invisible. La mujer que había ridiculizado ya no era alguien vulnerable, era un arquitecto del poder cuya estrategia estaba años por delante de sus movimientos. Cada paso que daba parecía anticipado, cada maniobra respondida antes incluso de ser completada. La sensación de impotencia que lo embargaba era absoluta, y por primera vez en su vida, comprendió que la arrogancia podía ser su prisión más cruel. Ella, por su parte, observaba todo desde su nueva posición, con la calma de quien sabe que cada acción, cada silencio, tiene un propósito. No se trataba de venganza, se trataba de justicia silenciosa, de demostrar que el verdadero poder no necesita aplastar con ruido ni gestos violentos. Su fortuna, su influencia, su legado, todo estaba construyéndose con paciencia y precisión, mientras aquellos que la habían subestimado contemplaban la magnitud de su error. Una noche, en un encuentro exclusivo con algunos de los líderes más influyentes del país, ella ofreció una pequeña sonrisa a quienes la conocían de antes, un gesto que mezclaba cortesía y autoridad. Cada palabra que pronunciaba era medida, cada decisión reflejaba la profundidad de su inteligencia y la claridad de su visión. Los que la habían considerado insignificante ahora se inclinaban ante su presencia, no por miedo, sino por reconocimiento. La mujer que parecía vulnerable había trascendido cualquier expectativa, y su influencia se expandía mucho más allá de lo que cualquier mente común podía concebir. Y sin embargo, incluso en medio de este poder abrumador, ella permanecía en silencio sobre su pasado. Nadie sabía de las noches de planificación, de los momentos de estrategia solitaria, de las decisiones difíciles que había tomado lejos de la vista de todos. Su verdadero triunfo no estaba en la riqueza ni en la fama, sino en la capacidad de mantenerse dueña de sí misma, de transformar la humillación en una fuerza que nadie podría revertir. La ciudad entera parecía susurrar su nombre. Cada reunión, cada sala de juntas, cada despacho de abogados y oficinas financieras reconocía su influencia invisible. Los ecos de su poder se sentían en cada decisión estratégica, en cada movimiento de capital, en cada acuerdo que parecía surgir de la nada. Ella caminaba por su nuevo mundo con la naturalidad de quien siempre estuvo destinada a gobernarlo, y sin embargo, su mirada contenía un fuego que solo unos pocos se atrevían a percibir. No era arrogancia, ni sed de venganza, sino la calma absoluta de quien sabe que tiene todo bajo control.
Mientras tanto, él se encontraba cada vez más atrapado en un torbellino de incredulidad y temor. Su vida anterior de orgullo y desprecio se desmoronaba con la velocidad de un edificio en ruinas. Intentó minimizar la situación frente a amigos y antiguos colegas, pero cada conversación terminaba con murmullos incómodos, miradas escépticas y silencios que gritaban más que cualquier insulto. Sus antiguos aliados comenzaron a distanciarse sutilmente, comprendiendo que quien alguna vez había sido una figura dominante ahora estaba eclipsado por alguien que ellos apenas habían imaginado capaz de existir. Ella, en cambio, continuaba su trabajo con una precisión casi quirúrgica. Revisaba contratos de adquisición de empresas, fusionaba entidades financieras y movía fondos con una habilidad que parecía casi sobrenatural. Sus decisiones no eran solo inteligentes, eran maestras en anticipar cada posible consecuencia, cada movimiento de quienes intentaban desafiarla. No había improvisación en su estrategia, solo un cálculo frío y elegante que convertía cualquier intento de oposición en irrelevante. Cada noche, mientras la ciudad dormía, ella trazaba nuevas rutas, nuevos proyectos, y su imperio crecía sin necesidad de proclamaciones grandiosas ni titulares sensacionalistas. Él, por su parte, comenzó a observarla de lejos, intentando entender cómo alguien que había parecido tan común podía ahora manipular el mundo con tal facilidad. Cada gesto suyo, cada sonrisa calculada, cada decisión silenciosa era un recordatorio cruel de su propio fracaso. Y mientras intentaba recomponerse, se daba cuenta de que la mujer que había subestimado no solo había superado su desprecio, sino que lo había hecho con una elegancia que él jamás podría imitar. Su poder era absoluto porque no necesitaba demostrarse a sí misma ni a los demás, existía de manera natural, como si siempre hubiera sido así. La familia, que en aquel despacho inicial había sonreído con complicidad ante su aparente derrota, ahora se encontraba dividida entre la fascinación y el miedo. Algunos comenzaron a reverenciarla discretamente, reconociendo su genio silencioso, mientras otros se sentían amenazados por su transformación. Nadie podía predecir sus próximos movimientos, y esa incertidumbre les provocaba un respeto casi reverencial. Incluso aquellos que habían aplaudido su humillación meses atrás comenzaron a preguntarse cómo habían podido ignorar signos tan evidentes de su fortaleza. En el transcurso de los meses siguientes, ella empezó a utilizar su influencia para moldear el mundo a su alrededor. No de manera evidente, sino con sutileza, inversiones estratégicas en empresas tecnológicas emergentes, alianzas con figuras políticas influyentes, decisiones financieras que reestructuraban mercados enteros. Cada acción estaba diseñada para consolidar su posición sin necesidad de alardear, y cada movimiento dejaba a quienes la rodeaban preguntándose cómo había logrado tal dominio sin que nadie se diera cuenta antes. Su silencio era su arma más poderosa, y aquellos que intentaban desafiarla se encontraban atrapados en laberintos invisibles que ella había creado con precisión impecable. Él, intentando desesperadamente recuperar algún control, se vio arrastrado por un ciclo de frustración y humillación. Cada plan que concebía era anticipado y neutralizado con sutileza, cada palabra que pronunciaba era eclipsada por la realidad de su poder. Comenzó a comprender que la mujer que había ridiculizado no solo había sobrevivido a su desprecio, sino que había utilizado ese desprecio como combustible para construir algo que él jamás podría destruir. La ironía era brutal, su arrogancia inicial se había convertido en el motor de su propio fracaso, y cada intento de deshacerlo solo reforzaba la posición de ella. Ella, mientras tanto, no buscaba venganza personal. Su objetivo era mucho más grande: demostrar que la verdadera fuerza no reside en la violencia ni en la ostentación, sino en la paciencia, la inteligencia y la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. Su imperio, cuidadosamente construido, reflejaba no solo riqueza sino visión, influencia y control absoluto. Cada decisión que tomaba estaba cargada de significado, y aquellos que alguna vez la subestimaron comenzaban a entender que nada de lo que habían pensado sobre ella era cierto. Su poder era tan silencioso como devastador, y cada movimiento era una lección de humildad para quienes habían osado burlarse de su aparente fragilidad. Una noche, en una gala exclusiva a la que solo los líderes más influyentes fueron invitados, ella apareció con una elegancia que desafiaba cualquier expectativa. Su presencia llenaba la sala sin necesidad de palabras, y cada gesto, cada mirada calculada, tenía un peso que nadie podía ignorar. Él estaba allí también, oculto entre la multitud, observando cómo cada persona a su alrededor la trataba con respeto y una mezcla de temor reverencial. Por primera vez, comprendió que el poder verdadero no se grita ni se impone solo por existir, por proyectar una autoridad que nadie puede contradecir.
Ella avanzaba entre los invitados con la misma calma que había mostrado en cada etapa de su transformación, y sin esfuerzo, cada conversación, cada mirada, cada pequeño gesto era una prueba de su influencia. No necesitaba humillar, no necesitaba demostrar, su sola presencia convertía la sala en un territorio que ella controlaba por completo. Aquellos que intentaban desafiarla eran rápidamente neutralizados por su habilidad para anticipar sus movimientos, mientras que aquellos que la respetaban discretamente se alineaban con su visión, conscientes de que su liderazgo era inevitable e incuestionable. Él sintió una mezcla de fascinación y desesperación. Cada instante que pasaba, cada decisión que ella tomaba, confirmaba la magnitud de su error inicial. Todo lo que había creído cierto sobre ella era mentira. Ella nunca había sido ordinaria, nunca había sido débil, y nunca había sido vulnerable. Su silencio había sido estratégico, su paciencia, una herramienta, y su transformación, un castigo que no necesitaba palabras para ser devastador. Mientras la gala continuaba, la mujer que él había subestimado se movía con la certeza absoluta de quien conoce su poder y sabe cómo utilizarlo. Y en ese instante, mientras las luces de la sala brillaban sobre su rostro sereno y calculador, él comprendió por fin que ya nada podría detenerla. La gala se prolongaba, pero para él cada segundo era un recordatorio de su impotencia. Cada sonrisa que ella ofrecía, cada gesto calculado, era un golpe silencioso que desarmaba cualquier intento de orgullo que le quedara. Él no podía entender cómo alguien que parecía tan frágil y vulnerable en el pasado ahora irradiaba un poder absoluto y silencioso, capaz de mover no solo a la multitud presente, sino también a mercados enteros y alianzas estratégicas que él apenas podía imaginar. Era como si hubiera vivido toda su vida en la sombra de su ignorancia, y de repente la luz revelara la verdadera magnitud de lo que había menospreciado. Ella, consciente de su presencia entre la multitud, no hizo ningún gesto hostil. Su victoria no necesitaba humillación pública. El hecho de que él supiera exactamente lo que había perdido y lo que había ignorado era más devastador que cualquier confrontación directa. Su mirada se cruzó brevemente con la suya, y en ese instante, él sintió una mezcla de fascinación y terror. La mujer que había considerado insignificante lo miraba con la calma de alguien que conoce su fuerza y sabe cómo usarla, y a la vez con una indiferencia que le recordaba que ya nada podía alcanzarlo. Entre los invitados, murmullos crecían a medida que la noticia de su fortuna secreta y de su influencia se hacía tangible. Cada decisión que ella había tomado en silencio había dejado huellas estratégicas imposibles de ignorar. Empresas enteras habían cambiado de dirección sin que nadie comprendiera cómo, alianzas se habían formado en la sombra, y fondos multimillonarios habían sido reestructurados con la precisión de un reloj suizo. Cada paso suyo estaba calculado para consolidar su poder, y cada silencio suyo hablaba más fuerte que cualquier palabra de venganza. Él comenzó a sentir que estaba atrapado en una red invisible, un laberinto que ella había tejido sin esfuerzo. Sus intentos de reaccionar, de planear una recuperación, resultaban inútiles. Cada movimiento que consideraba ya había sido anticipado. Su arrogancia inicial, la confianza que le había permitido burlarse de ella frente a la familia y la sociedad, se convertía ahora en un peso insoportable que lo arrastraba a un abismo de humillación silenciosa. Y mientras observaba, comprendía por primera vez que subestimar a alguien no solo podía ser un error, sino una condena. Ella se retiró a un costado de la sala para conversar con algunos de los líderes más influyentes de la ciudad. No necesitaba alardear de su poder, su autoridad se imponía por sí misma. Los ejecutivos, políticos y financieros que la rodeaban la escuchaban con una mezcla de respeto y admiración contenida, conscientes de que cada palabra suya era una decisión con consecuencias concretas. Su poder no estaba en la violencia ni en el ruido, sino en la estrategia, la paciencia y la capacidad de transformar la información en influencia absoluta. Cada gesto suyo, por mínimo que pareciera, alteraba la dinámica de la sala y recordaba a todos que ella ya no estaba en la posición de quien recibe burlas, sino en la de quien las dicta. Él, incapaz de apartar la mirada, veía como aquellos que antes habían compartido su desprecio ahora se inclinaban ante ella con respeto cauteloso. Cada sonrisa falsa, cada intento de recuperar influencia, era neutralizado sin esfuerzo, y él comprendió con un dolor creciente que su tiempo de control había terminado para siempre. La ironía era devastadora. Había pensado que había destruido su poder, y sin embargo, había contribuido involuntariamente a fortalecerlo. Su indiferencia, sus burlas y su desdén habían sido las herramientas que ella utilizó para construir un imperio que él jamás podría destruir. Mientras la noche avanzaba, ella dejó la gala con la misma elegancia tranquila que la había caracterizado durante meses.
Ningún gesto de ostentación, ningún comentario innecesario, simplemente caminaba con la seguridad de quien sabe que su influencia trasciende cualquier evento social. Las miradas seguían su figura incluso cuando desaparecía tras las puertas, y la multitud comprendió que presenciarla era como estar frente a un fenómeno incontrolable, poderoso, elegante y absolutamente inevitable. Él, por su parte, permaneció estático, sumido en un silencio que era casi físico. Cada pensamiento que pasaba por su mente estaba teñido de incredulidad, miedo y una especie de fascinación dolorosa. Intentó reconstruir mentalmente sus opciones, pero comprendió que no había ninguna manera de revertir lo que había sucedido. Cada movimiento que ella había hecho durante meses, cada decisión estratégica tomada en la sombra, había sido anticipada y planeada con una precisión que él jamás había imaginado posible. Su error inicial de juzgarla superficialmente lo había condenado a la impotencia absoluta. Al día siguiente, las noticias continuaban inundando la ciudad y las redes sociales. La mujer que él había subestimado era ahora tema de debate en todos los círculos de poder. Entrevistas discretas, artículos especializados, análisis financieros que destacaban su influencia. Cada nota, cada análisis, cada mención pública reforzaba la narrativa de su autoridad absoluta. Él leía con horror cómo el mundo reconocía públicamente lo que él había ignorado en privado, y la sensación de fracaso se volvía insoportable. Ella, mientras tanto, se movía con total tranquilidad, consciente de que no necesitaba aplausos ni reconocimiento público para afirmar su poder. Sus decisiones estratégicas continuaban dando frutos, y su imperio crecía mientras ella permanecía en control absoluto. Nadie podía desafiarla sin enfrentar consecuencias inmediatas y precisas, y aquellos que alguna vez la habían ridiculizado comprendían que su silencio había sido su arma más poderosa. Cada gesto suyo, cada mirada calculada, demostraba que la verdadera fuerza no se grita ni se impone con violencia, se ejerce con inteligencia, paciencia y control absoluto. Él empezó a darse cuenta, lentamente, de que cualquier intento de confrontarla directamente sería inútil. Su arrogancia inicial, que lo había llevado a burlarse de ella frente a la familia y la sociedad, se había transformado en un obstáculo insalvable. Cada movimiento que él consideraba hacer para recuperar algo de influencia era anticipado, neutralizado o irrelevante. La mujer que había subestimado no solo lo superó, lo eclipsó completamente, y cada paso que daba reforzaba la idea de que su poder era absoluto, silencioso e inquebrantable. La ciudad entera estaba aprendiendo esa lección sin que ella necesitara pronunciar una sola palabra de reproche. Su imperio crecía en la sombra, cada decisión estratégica dejaba su marca invisible pero implacable, y aquellos que la habían subestimado solo podían observar con impotencia. Él comprendió finalmente que el desprecio que había mostrado no solo había sido un error, había sido la chispa que encendió un fuego que él jamás podría apagar. Él intentó, en las semanas siguientes, reconstruir su vida como si nada hubiera cambiado, pero pronto descubrió que el mundo mismo había cambiado a su alrededor. Sus amigos más cercanos comenzaron a distanciarse con delicadeza, temerosos de verse asociados a alguien cuya influencia había quedado reducida e insignificante. Sus aliados en los negocios lo miraban con una mezcla de cautela y sospecha, cada reunión se convirtió en un examen silencioso de su relevancia, y cada palabra que pronunciaba era evaluada con desdén. Incluso los medios, que antes lo aclamaban por su éxito, empezaron a percibirlo como alguien desplazado, incapaz de competir con la mujer que él había considerado ordinaria. Ella, mientras tanto, consolidaba su poder con la precisión de un maestro. Sus movimientos eran invisibles para los ojos no entrenados, adquisiciones estratégicas de empresas, control de inversiones multimillonarias, alianzas discretas con figuras políticas y financieras. Cada decisión que tomaba era un paso calculado para garantizar que su influencia se extendiera más allá de lo visible. No había ostentación, no había celebraciones ruidosas, solo un crecimiento silencioso, constante e implacable que dejaba a todos los observadores con la certeza de que estaban frente a alguien imposible de subestimar. Él trató de acercarse a ella, buscando alguna forma de reconciliación o de explicación, algo que pudiera restaurar su orgullo roto. Pero cada intento era rechazado sutilmente, sin necesidad de palabras. Ella no necesitaba enfrentarlo ni humillarlo, el simple hecho de ignorarlo y avanzar con su vida, con su imperio, era un golpe más devastador que cualquier reproche directo. Cada interacción recordaba a él y a todos los que alguna vez la subestimaron que su verdadera fuerza residía en la paciencia, en la estrategia y en la capacidad de mantenerse siempre un paso adelante. El mundo financiero y social comenzó a girar alrededor de su figura.
Se la consultaba para decisiones clave, se la buscaba como aliada, se la respetaba incluso desde la distancia. Aquellos que habían intentado burlarse de ella, incluyendo su exesposo, ahora la observaban con una mezcla de admiración, miedo y arrepentimiento. No había rastro de la mujer vulnerable que habían conocido. En su lugar estaba alguien que podía cambiar el destino de empresas, mercados y familias enteras con un gesto apenas perceptible. Una tarde, en un evento de alto nivel donde se discutían inversiones globales, él se encontró a ella nuevamente. Esta vez no era un encuentro casual, ella encabezaba la mesa, rodeada de líderes internacionales, y cada palabra que pronunciaba tenía un peso que transformaba la conversación. Él estaba allí solo, intentando recomponerse frente a su presencia, pero cada gesto suyo lo recordaba a él mismo la magnitud de su error pasado. La mujer que había despreciado no solo lo había superado, lo había eclipsado de tal manera que su influencia anterior parecía insignificante en comparación. Ella lo miró por un instante, y en sus ojos había un brillo que él no podía interpretar. No era ira, ni rencor, ni deseo de venganza. Era algo mucho más poderoso, la calma absoluta de alguien que conoce su valor y sabe cómo usarlo. Él sintió un estremecimiento en su interior, un reconocimiento silencioso de que todo lo que había intentado controlar ahora estaba fuera de su alcance. Su orgullo se quebraba con cada segundo que pasaba, mientras ella, con la misma tranquilidad de siempre, continuaba proyectando autoridad y seguridad. Los meses se convirtieron en años, y cada día fortalecía más su imperio. Su influencia alcanzaba no solo lo financiero, sino también lo social y lo político. Nadie podía cuestionarla sin enfrentarse a consecuencias sutiles pero efectivas, nadie podía desafiarla sin quedar neutralizado en su propio terreno. Cada paso que ella daba parecía anticipar cualquier desafío, cualquier movimiento en contra, y aquellos que intentaban subestimarla terminaban atrapados en situaciones que ellos mismos no comprendían del todo. Él comenzó a comprender, dolorosamente, que su vida anterior había sido una ilusión construida sobre arrogancia y prejuicio. Cada burla que había lanzado, cada gesto de desprecio hacia ella, había sido un acto de ceguera que ahora lo perseguía con la fuerza de un fantasma. Su intento de recuperar dignidad era inútil, la mujer que había creído débil ahora dominaba un mundo que él jamás podría reconquistar. Su orgullo se deshacía ante la evidencia de su verdadero poder, y la realidad de su derrota era tan absoluta como silenciosa. Ella, mientras tanto, mantenía su silencio como arma más poderosa. Nunca necesitaba explicaciones, nunca buscaba aprobación, nunca levantaba la voz para imponer respeto. Su autoridad se manifestaba en los resultados, empresas que crecían, mercados que se reestructuraban, decisiones que nadie podía cuestionar. Cada acción, cada movimiento estratégico, hablaba por sí mismo, y aquellos que la habían subestimado comprendieron que no podían competir con alguien cuya paciencia, inteligencia y visión superaban cualquier intento de resistencia. El mundo, de manera lenta pero inexorable, se inclinaba ante ella. Lo que antes era un rumor, un secreto oculto en sombras, se había convertido en realidad tangible. La mujer que había soportado burlas y desprecios con serenidad absoluta ahora era un fenómeno de poder absoluto. Cada mirada hacia ella contenía respeto, cada decisión que tomaba era una lección silenciosa sobre la verdadera fuerza. Y él, que alguna vez creyó haber ganado, debía enfrentar la dura verdad. Había perdido mucho más que un matrimonio, había subestimado a alguien capaz de redefinir todo lo que conocía sobre poder y control. Una noche, mientras observaba desde un balcón privado el skyline iluminado por luces de la ciudad, ella sonrió apenas, como si comprendiera que cada paso que había dado hasta ese momento había sido parte de un plan perfecto. Su mirada se perdió en el horizonte, tranquila y segura, consciente de que su imperio, su autoridad y su influencia estaban firmemente establecidos. Y aunque el mundo seguía girando, aquellos que la habían ridiculizado o subestimado sabían que ya no tenían poder sobre ella. Su silencio, su paciencia y su inteligencia habían creado una fortaleza que nadie podría derribar. Él permaneció en la misma ciudad, ahora como un espectador de la grandeza que ella había construido, intentando recomponer los fragmentos de su orgullo, pero comprendiendo que cada intento sería inútil. Su arrogancia se había convertido en su prisión, y cada paso que ella daba confirmaba que su verdadera fuerza residía no en la riqueza ostentosa, sino en la estrategia, la paciencia y el dominio absoluto del juego que él jamás había entendido. El día en que todo se reveló por completo, la ciudad parecía contener la respiración. Cada pantalla, cada periódico, cada conversación susurraba su nombre, y la magnitud de su influencia se volvía imposible de ignorar. Ella,
La mujer que una vez fue ridiculizada, había emergido no solo como una figura de poder, sino como una fuerza capaz de redefinir el mundo que la rodeaba. No era solo riqueza lo que la distinguía, era inteligencia, estrategia, paciencia y la audacia de quien comprende que la verdadera victoria no necesita aplausos ni reconocimiento. Cada mirada que se dirigía hacia ella contenía respeto y fascinación, y cada gesto suyo era una lección silenciosa sobre cómo la fortaleza y la gracia pueden coexistir en perfecta armonía. Él estaba allí, en la misma ciudad que alguna vez creyó dominar, atrapado en la evidencia de su derrota. Cada intento de recuperar relevancia había fracasado, cada estrategia de venganza o manipulación había sido neutralizada antes incluso de materializarse. Lo que una vez había sido arrogancia se convirtió en una mezcla de incredulidad, miedo y admiración involuntaria. Por primera vez en su vida, comprendió que la verdadera fuerza no se mide por el control momentáneo ni por el desprecio hacia los demás, sino por la visión, la paciencia y la capacidad de construir algo que trascienda a quienes alguna vez intentaron destruirte. Ella apareció en un evento que marcaría un hito en la historia de los negocios, vestida con la elegancia de quien sabe que su poder habla por sí mismo. La sala se iluminó con su sola presencia, los murmullos de admiración se mezclaban con susurros de asombro. Cada paso que daba parecía abrir caminos invisibles, y cada gesto suyo proyectaba autoridad absoluta. Los inversores, líderes políticos y financieros que alguna vez la habían ignorado o subestimado, ahora se inclinaban ante su inteligencia silenciosa. Nadie osaba cuestionarla, nadie intentaba desafiarla, su influencia se había convertido en un hecho irrefutable, una presencia que moldeaba el mundo con sutileza, pero con un poder imparable. Él la observaba desde un rincón, consciente de que cualquier intento de aproximarse sería inútil. Sus ojos seguían cada movimiento suyo, intentando descifrar la combinación de calma, control y estrategia que la había llevado a este punto. Cada sonrisa que ella ofrecía, cada conversación que dirigía, cada mirada calculada era un recordatorio de que había perdido no solo un matrimonio, sino una oportunidad de reconocer y respetar a alguien cuya capacidad para influir superaba cualquier expectativa. Cada segundo que pasaba, él comprendía con dolor que la mujer que había menospreciado era ahora dueña absoluta de un imperio que él jamás podría reconstruir ni controlar. Pero ella no estaba allí para humillar. Su victoria no necesitaba gestos de revancha. Cada paso suyo, cada decisión estratégica, cada acción era una demostración de poder sereno, el tipo de poder que no grita, no amenaza, no humilla, simplemente existe y transforma todo a su alrededor. Y el mundo lo reconocía. Sus adversarios, sus antiguos críticos y aquellos que alguna vez habían compartido su desprecio, ahora se encontraban atrapados en un silencio respetuoso, conscientes de que cualquier intento de subestimarla sería inútil. Su autoridad se manifestaba de manera invisible, pero tan firme que nadie podía ignorarla. Él finalmente comprendió que su derrota no era solo personal, era simbólica. Representaba el fin de su arrogancia, el colapso de su certeza de control y la revelación de la verdad sobre la fuerza que él había ignorado durante tanto tiempo. Todo lo que había intentado destruir, todo lo que había creído irrelevante, ahora era el núcleo de un imperio construido con paciencia, inteligencia y un dominio absoluto de cada situación. Cada movimiento que ella hacía estaba calculado para consolidar su influencia, y cada gesto suyo reafirmaba la lección que él había olvidado. Nunca subestimes a alguien que sabe esperar y observar, porque su silencio puede ser más devastador que cualquier confrontación abierta. La noche avanzaba, pero su luz no se apagaba. Ella caminaba entre los invitados, saludaba con elegancia, escuchaba con atención, tomaba decisiones que cambiarían mercados enteros, y lo hacía todo con una calma que convertía cualquier intento de oposición en irrelevancia. Cada paso suyo resonaba como una melodía de poder absoluto, y aquellos que alguna vez se habían reído de ella ahora la veneraban silenciosamente. Incluso él, inmóvil y derrotado, no pudo evitar sentir una admiración profunda y dolorosa. Había perdido, sí, pero había aprendido, aunque tarde, que el verdadero poder nunca reside en la arrogancia ni en la crueldad, sino en la inteligencia, la paciencia y la capacidad de transformar las adversidades en fuerza. Y entonces, mientras la ciudad brillaba bajo un cielo estrellado y las luces reflejaban su figura imponente, ella levantó apenas la mirada, contemplando el horizonte con una serenidad que parecía tocar lo infinito. No era solo dueña de un imperio, era la arquitecta de su propio destino, la prueba viviente de que el silencio, la calma y la estrategia pueden derrotar cualquier desprecio. La mujer que él había ridiculizado había superado no solo su humillación, sino a todo aquel que alguna vez creyó tener poder sobre ella. Cada decisión,
Cada acción, cada gesto de su vida era ahora una lección magistral para todos los que se atrevían a juzgar por las apariencias. Él comprendió, por fin, que todo lo que había sido ordinario en su percepción era, en realidad, extraordinario en esencia. Su arrogancia y desprecio habían sido su prisión, y su silencio calculado, su fuerza. Ella no necesitaba confrontarlo ni castigarlo, su éxito era suficiente. Su existencia misma redefinía las reglas del poder, del respeto y del reconocimiento. En esa noche luminosa, mientras la ciudad dormía bajo su influencia silenciosa, quedó claro que el mundo entero había cambiado, y que la mujer que él una vez creyó débil había alcanzado una magnificencia que ningún desprecio podría jamás borrar. Y así, mientras las estrellas se reflejaban en los cristales de los rascacielos y la ciudad vibraba con un nuevo orden silencioso pero absoluto, ella permaneció, serena y poderosa, la prueba viviente de que la verdadera fuerza no necesita aplausos ni explicaciones, porque su grandeza se impone por sí misma, y su legado sería imposible de ignorar. Su historia, de humillación a poder absoluto, se convirtió en leyenda. Y aquellos que la habían subestimado aprendieron la lección más valiosa: nunca subestimes a quien sabe callar, observar y construir, porque su silencio puede cambiar el mundo entero.